San José, esposo de María y padre virginal de Jesús. Su fiesta la celebramos el 19 de marzo. Es modelo de padre y esposo, patrón de la Iglesia Universal y de los trabajadores, además de infinidad de comunidades religiosas y de la Buena Muerte. Biografía: San José, el esposo de María. A San José, Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Es por eso el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen María. Nuestro Señor fue llamado Hijo de José, como lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 45, capítulo 6, versículo 42. Además, en Lucas, capítulo 4, versículo 22. También le llaman el carpintero, como lo leemos en Mateo, capítulo 12, versículo 55. No era el Padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios. Pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su Padre. ¿Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús? Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María. San José es llamado el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. José fue santo desde antes de los desposorios, un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por ser parte de la revelación. San Mateo capítulo 1 versículo 16 llama a San José el hijo de Jacob. Según San Lucas en el capítulo 3 versículo 23 nos dice que su padre era Elí. Probablemente nació en Belén, la ciudad de David, del que era descendiente. Pero al comienzo de la historia de los Evangelios, poco antes de la Anunciación, San José vivía en Nazaret. Según San Mateo capítulo 13 versículo 55 y Marcos capítulo 6 versículo 3, San José era un tectón. La palabra significa en particular que era carpintero. San Justino lo confirma y la tradición ha aceptado esta interpretación. Si el matrimonio de San José con la Santísima Virgen ocurrió antes o después de la Encarnación, aún es discutido por los exegetas. La mayoría de los comentadores, siguiendo a Santo Tomás, opinan que en la Anunciación la Virgen María estaba solo prometida a José. Santo Tomás observa que esta interpretación encaja mejor con los datos bíblicos. Los hombres, por lo general, se casaban muy jóvenes y San José tendría quizás de 18 a 20 años de edad cuando se desposó con María. Era un joven justo, casto, honesto y humilde carpintero, ejemplo para todos nosotros. La literatura apócrifa, especialmente el Evangelio de Santiago y el Pseudo Mateo,
y el Evangelio de la Natividad de la Virgen María, la historia de San José el Carpintero y la vida de la Virgen y la muerte de San José, provee muchos detalles, pero estos libros no están dentro del canon de las Sagradas Escrituras y no son confiables. Amor virginal. Algunos libros apócrifos cuentan que San José era un viudo de 90 años de edad cuando se casó con la Santísima Virgen María, quien tendría entre 12 a 14 años. Estas historias no tienen validez y San Jerónimo las llama sueños. Sin embargo, han dado pie a muchas representaciones artísticas. La razón de pretender un San José tan mayor quizás responde a la dificultad de una relación virginal entre dos jóvenes esposos. Esta dificultad responde a la naturaleza caída, pero se vence con la gracia de Dios. Ambos recibieron extraordinarias gracias a las que siempre supieron corresponder. En la relación esponsal de San José y la Virgen María tenemos un ejemplo para todo matrimonio. Nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de los corazones en el amor divino. Para los esposos, la unión de cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. El matrimonio fue auténtico, pero al mismo tiempo, según San Agustín y otros, los esposos tenían la intención de permanecer en el estado virginal. Pronto la fe de San José fue probada con el misterioso embarazo de María. No conociendo el misterio de la encarnación y no queriendo exponerla al repudio y su posible condena a la lapidación, pensaba retirarse cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planteado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 20 y versículo 24. Unos meses más tarde llegó el momento para San José y María de partir hacia Belén para apadrinarse según el decreto de César Augusto. Esto vino en muy difícil momento, ya que ella estaba encinta. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia de albergue, hasta tener que tomar refugio en un establo. Allí nació el Hijo de la Virgen. Él atendía a los dos como si fuese el verdadero Padre. ¿Cuál sería su estado de admiración a la llegada de los pastores, los ángeles y más tarde los magos de Oriente? Referente a la presentación de Jesús en el templo, San Lucas nos dice: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él.
Lucas capítulo 2, versículo 33. Después de la visita de los magos de Oriente, Herodes el tirano, lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso matar al niño. San José escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Mateo capítulo 2, versículo 13. San José obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no tenía el apoyo de familiares o amigos. Serían víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por amor, sin exigir nada. Una vez más, por medio del ángel del Señor, supo de la muerte de Herodes. «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban a la vida del niño». Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea. Mateo capítulo 2, versículo 22. Fue así que la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Desde entonces, el único evento que conocemos relacionado con San José es la pérdida de Jesús al regreso de la anual peregrinación a Jerusalén. Lucas capítulo 2, versículos del 42 al 51. San José y la Virgen lo buscaban por 3 angustiosos días, hasta encontrarlo en el templo. Dios quiso que este santo varón nos diera ejemplo de humildad en la vida escondida de su Sagrada Familia y su taller de carpintería. Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús, ya que no estaba presente en las bodas de Caná, ni se habla más de él. De estar vivo, San José hubiese estado sin duda al pie de la cruz con María. La entrega que hace Jesús de su madre a San Juan da también a entender que ya San José estaba muerto. Según San Epifanius, San José murió en sus 90 años y la venerable Bede dice que fue enterrado en el valle de Josafat, pero estas historias son dudosas. La devoción a San José se fundamenta en que este hombre justo fue escogido por Dios para ser el esposo de María Santísima y hacer las veces de Padre de Jesús en la tierra. Durante los primeros siglos de la Iglesia, la veneración se dirigía principalmente a los mártires. Quizás se veneraba poco a San José para enfatizar la paternidad divina de Jesús, pero así los padres San Agustín, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, entre otros, ya nos hablan de San José. Según San Calixtus, esta devoción comenzó en el Oriente, donde existe desde el siglo IV. Relata también que la gran basílica construida en Belén por Santa Elena había un hermoso oratorio dedicado a nuestro santo. San Pedro Crisólogo nos dice: José fue un hombre perfecto que posee todo género de virtudes. El nombre de José en hebreo significa
el que va en aumento. Y así se desarrollaba el carácter de José, crecía de virtud en virtud hasta llegar a una excelsa santidad. En el occidente, referencias a San José aparecen en el siglo IX en martiriólogos locales y en el 1129 aparece en Boloña la primera iglesia a él dedicada. Algunos santos del siglo XII comenzaron a popularizar la devoción a San José. Entre ellos se destacaron San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, Santa Gertrudis y Santa Brígida de Suecia. En el siglo XV merecen particular mención como devotos de San José los santos Vicente Ferrer, Pedro Daili, Bernardino de Siena, Henad Gerson y finalmente durante el pontificado de Sixto IV, San José se introdujo en el calendario romano en el 19 de marzo. Desde entonces su devoción ha seguido creciendo en popularidad. En 1621 Gregorio XV la elevó a fiesta de obligación y Benedicto XIII introdujo a San José en la letanía de los santos en 1726. San Bernardino de Siena nos dice: siendo María la dispensadora de las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta profusión no es de creer que enriqueciese de ella a su esposo San José, a quien tanto amaba y del que era respectivamente amada. Y así José crecía en virtud y en amor para su esposa y su hijo, a quien cargaba en brazos en los principios, luego enseñó su oficio y con quien convivió durante 30 años. Los franciscanos fueron los primeros en tener la fiesta de los desposorios de la Virgen con San José. Santa Teresa tenía una gran devoción a San José y la afianzó en reforma carmelita, poniéndolo en 1621 como patrono, y en 1689 se les permitió celebrar la fiesta de su patronato en el tercer domingo de Pascua. Esta fiesta eventualmente se extendió por todo el reino español. La devoción a San José se arraigó entre los obreros durante el siglo XIX. El crecimiento de popularidad movió a Pío IX, el mismo, un gran devoto, a extender a la Iglesia Universal la fiesta del patronato en 1847. Y en diciembre del 1870 lo declaró Santo Patriarca, patrón de la Iglesia Católica. San Leo XIII y Pío X fueron también devotos de San José. Este último aprobó en 1909 una letanía en honor a San José. Santa Teresa de Jesús nos dice: tomé por abogado y señor al glorioso San José. Isabel de la Cruz, monja carmelita, comenta sobre Santa Teresa: era particularmente devota de San José y he oído decir que se le apareció muchas veces y andaba a su lado. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. No he conocido persona que de veras le sea devota que no le vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se le encomiendan. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no le creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción.
Santa Teresa de Jesús. San Alfonso María de Ligorio nos hace reflexionar. ¿Cuánto no es también de creer aumentarse la santidad de José, el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos? José, durante esos 30 años, fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos dudar que mientras José vivió en compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos.